Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien los acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Físicos, con la temática titulada Sesión 2, Diseño de Programas de Gestión para Peligros Físicos. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Jorge Andrés Cruz Laverde. Él es ingeniero químico, especialista en salud ocupacional, docente universitario. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido. Bienvenido nuevamente, mucho gusto. Me presento rápidamente. Mi nombre es Jorge Andrés Cruz. Hace unos años, gracias a Positiva ARL, estoy invitado a ser el tutor, el líder de nuestra comunidad de riesgos físicos, en la cual, o peligros físicos, en la cual pues hemos ido desarrollando poco a poco una ruta de conocimiento año tras año, y este año tenemos una ruta muy bien trazada, muy bonita, en la cual iniciamos hace un mes más o menos, con toda la explicación de las particularidades o las características que debemos tener nosotros en cuanto a nuestra gestión de riesgos, como a su vez también estuvimos identificando la legislación, por qué es tan importante. Digamos que este año la comunidad educativa se ha volcado no solo a los temas técnicos, clichés siempre, disculpen el tema o la palabra que se utiliza, de ruido, iluminación, temperatura, sino nos hemos volcado realmente a ver cómo ustedes desde sus empresas hacen una adecuada gestión. Entonces, el segundo tema que vamos a ver hoy, que es muy importante, es, oiga, ¿cómo se arma un programa de gestión y qué componentes tiene? Y a su vez, esta ruta va tratando uno a uno series de pasos en en las 8 sesiones que tenemos, pero de una vez hoy les quiero hacer una invitación muy especial. Y es que este año Positiva quiso inaugurar haciendo los espacios más interactivos, que tengamos una cercanía mayor aún entre nuestros usuarios de nuestra comunidad educativa, y es una sesión conversatorio que vamos a hacer, que tiene, digamos, una duración un poco más larga, de 2 a 3 horas, que se va a hacer el día 21 de mayo, que es nuestra próxima charla, donde vamos a contar expertos, experiencias exitosas sobre gestiones de peligros físicos, para que estén muy pendientes, para que podamos interactuar más con ustedes y demás. Por lo cual los invito a que el día de hoy tengamos un espacio muy agradable, que tomen nota y demás, y a su vez vamos a invitarlos, como digo nuevamente, a nuestra acción educativa próxima, que es el conversatorio, que es una innovación de nuestra comunidad educativa este año. Dentro del desarrollo de nuestra actividad del día de hoy, vamos a hacer un pequeño sondeo inicial para saber cómo está nuestra comunidad educativa el día de hoy. Por lo cual, Angélica, te agradezco si me colaboras con 3 preguntitas que hacemos. ¿Qué es la idea de este sondeo, chicos? La idea es que vamos a tomar cómo estamos ahorita, vamos a desarrollar nuestro tema y vamos a repetir al final nuestras preguntas para ver qué tan efectiva fue nuestra acción educativa. Entonces, Angélica, ¿me colaboras con el sondeo, por favor? Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, señora, así es. Les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de este evento realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y uno al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es dar a conocer con qué conocimientos llegan nuestros asistentes, y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces, sin más preámbulos, vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Qué es higiene industrial? A, ciencia que trata peligros físicos, químicos, biológicos. B, limpieza de maquinaria. C, rutinas de aseo en planta. Vamos a dar unos segundos para que nuestros asistentes seleccionen la respuesta que consideran correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. A, ciencia que trata peligros físicos, químicos, biológicos, 85%. B, limpieza de maquinaria, 1%. C, rutinas de aseo en planta, 14%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. ¿Cuáles son las etapas de la higiene industrial? A, etapas A, B, C y D. B, teórica, campo, analítica y operativa.
C, inicial, intermedia y final. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. A, etapas A, B, C y D, 7%. B, teórica, campo, analítica y operativa, 72%. C, inicial, intermedia y final, 21%. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo. Tres componentes de un programa de gestión de riesgos físicos son: A, identificación, evaluación y análisis; B, evaluación, control y capacitación; C, identificación, evaluación y control. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta tercera pregunta. Dice A, identificación, evaluación y análisis, 14%; B, evaluación, control y capacitación, 14%; y C, identificación, evaluación y control, 72%. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas y ahora sí, entonces, ingeniero, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa. Muchísimas gracias, Angélica, y bueno, los vi bien, vamos bien. Las respuestas estuvieron muy interesantes. Bueno, entonces para arrancar nuestra charla del día de hoy, pues quiero traer esta frase que es importante tenerla presente como un acto de reflexión inicial, y es: no hay mejor política en la sociedad que perseguir la seguridad y la salud de su gente. Y tiene mucho que ver con lo que estamos trabajando, lo que estamos desarrollando, puesto que dentro de lo que nosotros hacemos, y ahorita vamos a empezar el desarrollo, tenemos que ver qué es lo que hacemos nosotros, una política, digamos que uno pudiese, eh, como les dijera, entender que la salud es el completo bienestar de las personas físico, emocional y mental, y esto debe ser una premisa a toda época. Cuando nosotros hablamos de seguridad en el trabajo, hace parte de una rama mucho más grande que se llama salud pública. Entonces es importante tenerlo presente. El día de hoy pues veremos una introducción, que es la que estamos haciendo, una definición nuevamente de los peligros físicos. A mí me gusta porque la gente tiende a confundir qué es un peligro físico, las clases de peligro, vamos a recordarlas, y vamos a hablar de higiene industrial y por qué estamos hablando de peligros físicos en higiene industrial. Vamos a ver qué es la higiene industrial y por qué es una rama tan importante, y más que un programa de riesgos físicos, uno debería hablar de un programa de gestión en higiene industrial. Y tiene que ver con, digamos, con el abordaje clásico de los programas de gestión dentro de lo que uno llamaría seguridad del trabajo. Luego nuevamente vamos a mirar cómo este se pide o se solicita y por qué hablamos de un programa por la legislación aplicable. Rápidamente, qué es la estructura, la jerarquía del control, y aquí algo importante. Y es, nosotros el año pasado implementamos un chat de preguntas. Ustedes pueden hacer su pregunta por el chat. Yo más o menos a la mitad de sesión paro y leo las preguntas, resuelvo, y cuando acabe la sesión, nuevamente reviso las preguntas que hagan falta y las soluciono para que tengamos una mejor interacción de nuestra acción educativa. De tal manera que podamos, obviamente, nosotros dar respuesta a sus inquietudes y a su vez mejorar esta acción educativa que se tiene. ¿Listo? Entonces, el objetivo general es generar un esquema de guía en el cual las empresas afiliadas a Positiva RL realicen una adecuada gestión en cuanto a los peligros físicos, obviamente enmarcado en el ciclo PHBA. Para los que de pronto, y vamos a hablar un poquito, el ciclo PHBA quiere decir planear, hacer, verificar y actuar, y es, digamos, la filosofía que viene de los sistemas de gestión. Entonces, digamos que lo que uno pretende siempre en todo el sistema de gestión es eso: PHBA aplicado a lo que se requiera. Para hacer este objetivo general trazable, dentro de la charla tenemos 4 objetivos específicos. Entonces, identificar las etapas de la higiene industrial y asociarlas a nuestro ciclo PHBA, conocer los componentes primordiales de un programa de gestión en los peligros físicos, identificar la relación de lo escrito con las actividades a ejecutar. Entonces, un tema que a mí siempre me ha causado como escozor, se puede decir de esa manera, es que uno siempre dice: oiga, lo escrito está, pero definitivamente tenemos la idea es que eso que está escrito se ejecute. Entonces es importante saber qué es guía y qué actividades tenemos que hacer, porque para mí son las bases de cómo lo quieran diseñar, porque recordemos que los sistemas de gestión pueden ser abiertos. Entonces es muy importante esto, y obviamente identificar ese programa que diseñamos, cómo se interactúa con todos los elementos del sistema de gestión y seguridad del trabajo. Entonces digamos que la charla viene con ese énfasis.
Entonces, recordemos que es peligros físicos, o para dar inicio, pero hablemos que es un peligro. Entonces, voy a echar un carretazo chiquitico antes para que tengamos presente el tema, ¿cierto? Y es, nosotros hablamos o decimos que, bueno, ¿qué hace un administrador o qué hace una persona encargada de la gestión de seguridad dentro de una empresa? Entonces, venimos al concepto de salud. ¿Qué es salud? Bienestar completo físico, emocional y mental de una persona. ¿Qué es seguridad en el trabajo? Si asociamos a esa definición de la OMS, podemos decir que la seguridad en el trabajo es toda acción encaminada a que mi trabajo, entendiendo trabajo, todo lo que lo rodea, o sea, estamos hablando del medio ambiente, la tarea, el estilo de mando, mi lugar de trabajo, ni los materiales, los procesos, los insumos y demás, no afecte la salud del trabajador. Y ustedes, al otro lado de la pantalla, que están escuchando esta charla, son los responsables de gestionar, por eso se llama el sistema de gestión, que ese tipo de factores no afecten a mi trabajador en su concepto de salud. Entendiendo esto, decimos, bueno, ¿y qué factores? Entonces damos una clasificación de peligros, siendo peligro ese factor, fuente, situación o acto potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o la combinación de esto. Entonces decimos, el peligro es lo que está ahí presente que puede afectar a mi trabajo, o que puede. ¿Y qué es el riesgo? La probabilidad que ese peligro se materialice. O sea, que esto se ocupa. Entonces, ¿cuál es el juego o el rol de seguridad del trabajo? Ojo, el peligro casi nunca se puede eliminar. ¿Qué es lo que hacemos? Generar acciones para que si bien la condición peligrosa exista o el factor de peligro exista, el riesgo de que ese peligro afecte a mi trabajador sea mínimo. Y esto ¿cómo se hace? En la legislación, bajo el decreto ley 1072, se hace por medio de un sistema de gestión en seguridad en el trabajo. ¿Y qué es un sistema de gestión? Un sistema de gestión es la disciplina encargada del diseño, la implementación, el monitoreo y el mantenimiento de los sistemas de la comunicación, administración y más, que permita a las organizaciones recolectar, almacenar, procesar, distribuir información de manera eficiente. En este caso, cuando hablamos de información, hablamos de todo lo de seguridad del trabajo. Entonces, si uno mira, el decreto ley 1072 nos da las pautas que debe tener. Entonces, en ese sistema de gestión, cuando nosotros lo estamos viendo, identificando o hallando, lo primero que uno debería tener un programa de higiene y seguridad industrial, ojo, higiene, vamos a ver, es la clasificación de los peligros que debemos adoptar. En Colombia la más usada es la que les voy a presentar, que es la de la GTC 45, que es la guía técnica colombiana emitida por Icontec para hacer la valoración, ojo, la valoración, identificación y priorización de peligros. Entonces, ¿qué es eso? Toda empresa, independientemente de su tamaño, cantidad de personas y demás, debe tener una metodología simplificada. Después les muestro acá lo que dice el artículo. Toda empresa debe tener una metodología simplificada, identificada, realizada, que valore el peligro y de una priorización. Y ahí me habla algo importante que tiene que ver con esto de los peligros físicos. Y al final, y es que dice, y cuando se requiera, se hacen mediciones ambientales. Las mediciones ambientales se hacen para los peligros físicos, químicos y biológicos. Y los peligros físicos, químicos y biológicos son aquellos que hacen parte de lo que uno llama higiene industrial. Entonces, ¿qué es un peligro físico? Ojo, cuando hablamos de físico, y aquí es de las primeras cosas que les quiero decir, la gente normalmente asocia peligro físico al espacio, o sea, a decir al mueble, a la pared, o sea, a lo locativo,
si uno se da cuenta aquí, eso sería una condición de seguridad locativa. Pero cuando usted le preguntan, la gran mayoría de personas dice, ¿qué es un peligro físico? Entonces, no, el peligro físico es para decir demás. Otras personas asocian peligros físicos a la persona, o sea, es decir, a lo que uno pudiese llamar eh, como tal persona, digo, pues el físico de la persona, o sea, una lesión, un golpe y demás, un trauma. No, eso no es así. Los peligros físicos, aquí lo hablamos de la física que uno puede hablar en el ¿cómo se llama? En el colegio, que uno habla de las energías. ¿Mm? Y entonces uno habla que, disculpen, me perdí en la presentación un segundo, que los peligros físicos son diferentes formas de energía que pueden afectar al trabajador y pueden ocasionar. Entonces tenemos energías que pueden ser mecánicas, que son aquellas que transmiten movimiento, fuerza, térmicas, que pueden transmitir frío o calor, y electromagnéticas, que como otras transmiten energía y se dividen en dos. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho esta clasificación que les mostraba en la sesión pasada, que habla de nuestro, es de Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo, y entonces me habla de cómo clasifica la energía. Entonces miren que lo primero que yo les digo, oiga, se los dejo como inquietud, muchos lo tienen, otros no, es cuál es la clasificación de peligros que adopta su empresa dentro del sistema de gestión y cuál es la herramienta de valoración, ¿sí? Simple y llanamente, en algún punto puede estar en el manual del proceso de gestión de seguridad del trabajo o pueden tener un procedimiento o un instructivo de valoración de peligros, donde diga, mire, la clasificación de peligros que tiene esta empresa es esta, GTC 45. Hay empresas que, ejemplo, transnacionales, ¿cierto? O petroleras o de unos sectores muy específicos que traen clasificaciones de peligros de casas matrices a nivel internacional. ¿Sí? Como hay otro tipo de empresas que por su idoneidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Eso por su idoneidad cambian la clasificación de peligros, ¿cierto? Porque resulta que nosotros en el tema de ¿cómo se llama? En el tema se me olvidó, en la policía, disculpen, si a colocar ese ejemplo, en la policía nosotros hicimos pues, la clasificación de peligros de ellos, ejemplo, del riesgo público es muy diferente al riesgo público normal de todo el mundo, entonces ellos tienen una clasificación especial. Entonces miren que desde ahí, ustedes venga, ¿y por qué en riesgos físicos me están hablando de eso? Como les decía, esto lo abarca una parte importante y tiene que ver con ese literal que les decía de higiene y seguridad. Los que de pronto lleven más de 10 años en este tema, se acordarán de que anterior al decreto 1072 salió una normita que era la 1443 del año 2014, que era básicamente el sistema de gestión, que fue la que fue la absorbió la 1072, pero antes de eso existía desde el año 89 la resolución 1016, que era la que reglamentaba los programas de salud ocupacional en una empresa. Y dentro del programa de salud ocupacional habían 4 subprogramas o 4 ramas grandes, y una de esas ramas era el subprograma de higiene y seguridad industrial. Y esa, lo que llamamos ahorita una IPBR, o sea, la valoración de peligros y de riesgos, lo llamamos anteriormente panorama de riesgos y estaba involucrado en lo que decía eso ahí. Entonces, para entender un poquito, la AIA, que es la Asociación Americana de Higienistas Industriales, identifica que la higiene industrial es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y el control. Disculpe, la ciencia ¿cómo se llama? Es el arte dedicado, el arte dedicado al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas en el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear malestar significativo. Entonces también uno puede decir que la higiene industrial sería la disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar. Y aquí hay otro cliché que se tiene y es, oiga, peligros físicos, peligros químicos,
en este caso que pueden combinarse en el mismo programa de gestión, son solo mediciones. No. Miren que hablamos de un tema muy importante que vamos a empezar a abordar ahorita y es la identificación y el control. Evaluar es solo uno de los pasos, ¿cierto? Y fíjense que está la respuesta a nuestra tercera pregunta del sondeo. Por lo cual, aquí hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta y es, ojo, los peligros físicos, químicos y biológicos, normalmente, en este caso los peligros físicos, que es donde nos centramos, van asociados a los procesos de enfermedad. Si uno mira qué tantos accidentes son ocasionados por peligros físicos, son muy pocos. Realmente los accidentes van más hacia la parte de seguridad industrial, o sea, hacia la parte de los peligros locativos o las condiciones de seguridad. Y aquí realmente lo que nosotros tenemos asociados cuando tenemos presencia de peligros físicos en las empresas son a enfermedades. Y hay un término bien importante aquí y es exposición. ¿Y qué es exponernos? Exponernos es estar en presencia de un contaminante o de un peligro. Ojo, en presencia. No es necesariamente estar por encima de ese valor de referencia llamado límite permisible y decir que estamos mal, ¿no? Miren, el ejemplo más usual que yo utilizo es el de tomarse una copa de vino. Entonces, digamos que estamos celebrando esta comunidad el día de hoy. Yo los invito amablemente a ustedes a un vino y ustedes se toman una copita de vino. Bueno, aquí tengo como una copita de tequila. Entonces, nos tomamos esta copita. Muy seguramente el 90% de personas no van a sufrir ningún cambio físico. De pronto algunas personas sensibles, que es importante esto, al alcohol se les puede subir un poquito la atención. Pero a raíz de esto, yo no puedo decir que las personas ya están ebrias. Simplemente tienen un poco de alcohol en la sangre, una baja exposición. Entonces también es importante nosotros entender que si bien yo puedo estar expuesto, o sea, en presencia del peligro, no necesariamente tiene que generarme una enfermedad, sino lo que uno tiene que entender aquí es, ojo, y esto es una base de comprender el ejercicio global de la administración de peligros físicos, y es con el paso del tiempo y a largos años desarrollar una enfermedad. Vamos a hablar la más común para que tengamos un poquito más claro el concepto. La enfermedad más común es la hipoacusia neurosensorial, es decir, la pérdida progresiva de la capacidad de escuchar de una persona por exposición a altos niveles de ruido. Ojo, a altos niveles de ruido. Pero no quiere decir que una persona porque está utilizando un taladro, a los 6 meses ya se le disminuyó la capacidad auditiva. Es muy complicado. Es un proceso que lleva años. Casi todas las enfermedades laborales llevan años de incubación. Entonces lo que uno tiene que mirar es vigilar esa exposición, que muy seguramente no va a haber cambios de un año a otro, a menos de que llevemos una población muy antigua y que en cualquier momento empiezan a haber esa presencia de enfermedades. Y aquí es tan importante que dentro de la gestión de peligros físicos está muy de la mano los programas de vigilancia epidemiológico, porque piensen que lo que estamos vigilando son condiciones ambientales presentes que me desencadenan enfermedades. Entonces es importante entender ese objetivo de la gestión, porque es más visual, se puede llamar de esa manera, la administración de seguridad industrial, en donde obviamente, digamos que las acciones dan o puede tener indicadores más, con una frecuencia mucho más rápida, a realmente a ver las modificaciones y gestión en higiene porque se demora más, ¿sí? Miren, hoy por lo menos alguien me preguntó, voy a adelantar un poquito de charla. Ingeniero, si yo tengo una medición de temperatura y me dio bajo, ¿cada cuánto hay que repetirla? Entonces, mire, hay un autor que se llama J. Rock, que está en las Gatizo, y recomienda que cuando el nivel es bajo, si no cambian las condiciones, o sea, todo sigue igual, la reevaluación puede ser de 3 a 5 años. ¿Por qué? Porque obviamente los procesos de enfermedad pueden tardar todo eso y pues ahí no van a haber condiciones. ¿Y para qué se hace la reevaluación? Para confirmar que las condiciones siguen iguales. Entonces, no tampoco es necesario medir todos los días o todos los años, ¿sí? Ahí es lo importante de entender que no es solo medir, sino hay una gestión detrás de. Para esto, o el enfoque, debemos mirar este modelo de gestión que es el mismo ciclo PHBA. Identificar, evaluar, analizar y controlar. O sea, planear, hacer,
O sea, el planear sería la identificación. Hacer, que es la evaluación y el análisis. No, el hacer sería la evaluación. La verificación sería el análisis. Ojo, no el informe, el análisis. Y el control son las acciones que ustedes pueden implementar. Entonces, si bien es cierto, uno tiene que entender una cosa, y es que sí o sí, nosotros deberíamos entender o deberíamos identificar la magnitud de nuestro programa de gestión. Y aquí es lo primero que debemos ver. Entonces, ¿de dónde parte esa primera necesidad de un programa de gestión? Del tipo de empresa que tenemos. Básicamente los programas de gestión de peligros físicos normalmente van atados al sector manufacturero, porque es donde tenemos muchos peligros como ruido, vibración, temperatura, radiaciones. Más sin embargo, han empezado a haber otros campos, como el de las comunicaciones, como el del transporte, donde se ha evidenciado que tenemos que hacer programas más profundos. Muy seguramente, si tenemos una oficina, ¿cierto? Vamos a hablar de una oficina, ¿qué les digo yo? De abogados, o sea, que es netamente administrativa, una oficina de contadores, ¿cierto? Donde no tengo un proceso productivo, pues los peligros físicos van a ser mínimos y posiblemente no hay ni siquiera la necesidad de un programa. ¿Mm? Podemos incluirlo dentro de cualquier gestión o las inspecciones planeadas como tal. Pero si ya tengo, ejemplo, una empresa de metalmecánica, donde tengo ruido, tengo pinturas, tengo vibración porque utilizo pulidora, tengo temperatura porque de pronto tengo un horno, ¿cierto? Ahí sí ya necesariamente voy a tener que utilizar algo que me guíe en mi gestión. ¿Cuál es el punto de partida para mí? Que es muy importante aplicar bien la IPBR, o sea, esa matriz de peligros que me da el mapa de calor inicial básico para decir si tengo muchos peligros o no. Una vez la tenemos, piensen que la misma norma, vuelvo al cuento de la norma que estaba por acá, dice, si de ser necesario necesitamos mediciones ambientales. Entonces, ojo, ¿para qué sirve la medición ambiental? Sirve para cuantificar de forma técnica el nivel de exposición de las personas o el clasificar el riesgo de un área en cuanto al peligro que se evalúa. Ojo, la cuantificación técnica, ¿sí? Se los va a colocar para que ustedes entiendan, digamos que cuando uno va al médico, dice, tengo fiebre. Entonces, ¿qué síntomas ve el doctor? De pronto los ojitos rojitos, chiquitos, le pone la manito aquí, siente temperatura, ojo, pero no sabe cuánto es. Ese es la IPBR. Y cuando me pone a mí ¿cómo se llamaría esto? El termómetro, él ya está cuantificando cuánto es la temperatura. ¿Sí o no? Y entonces dice, si está por encima de 37 o 37,5, fiebre. Ah, miren, tiene límite permisible y evalúo técnicamente con un termómetro y ya está calificando el valor. Eso es lo que es la evaluación. ¿Correcto? Eso es lo que es una medición. Entonces, aquí vamos a empezar a ver qué etapas en el ejercicio de la gestión tenemos que hacer y después vamos desde este ejercicio de gestión a partir cómo lo documentamos. ¿Mm? Les quiero preguntar en este momento, por aquí estoy viendo un par de preguntas. Venga, lo miramos. A ver. Buen día. ¿Me puede aclarar el término de enfermedad personal? Enfermedad personal es enfermedad común, es decir, una enfermedad que en teoría no tiene causalidad por parte de la labor del trabajador, sino puede ser una condición, digamos, yo soy rinítico. Eso no tiene que ver con que tenga polvo acá, sino es una parte mía. Debe ser una evaluación en 5 años si no hay riesgo, pero en 5 años podría haber habido subido el nivel de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí tienes una muy buena pregunta, don Mario. Resulta que yo todos los años sí o sí debo reevaluar la matriz de peligros. Y fíjense que yo lo que les dije es, dice que se tiene que reevaluar de 3 a 5 años siempre y cuando siga todo igual.
Entonces, si sigue todo igual, en teoría no tendría por qué haber cambios. Miren que cuando yo hablo aquí del mismo decretico, grábense en este decreto, o el artículo, decreto 72, artículo 2, 2, 4, 6, 1, 15, y dice, los panoramas de la identificación de peligros debe actualizarse cuando ocurre un accidente mortal o un evento catastrófico de la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos. Entonces, ojo, voy a decir una cuestión. Yo tengo un compresor, pum, lo medí, está bien de ruido, pero a los 2 años cambié el compresor, cambié la fuente, cambié el proceso, ya no es la misma condición. Entonces tengo que volver a reevaluar, ¿cierto? Entonces, por eso le digo que siempre y cuando esté la misma condición. Entonces, ¿cómo usted reevalúa que está la misma condición? Nuevamente, valorando, como dice, mínimo anualmente, validando esta encuesta inicial, si las condiciones no cambiaron. Si cambiaron, pues obviamente tenemos que evaluar. ¿Cuándo cambian también? Cuando yo hago una intervención. ¿Sí? O sea, es decir, encuentro que tengo ruido alto, encapsulo ese compresor, por el ejemplo del compresor, entonces obviamente la condición de exposición varió y vuelvo y revalúo. ¿Listo? Entonces, a las dos duditas que me planteó doña Joana con el salud y don Mario con el tema de la revaluación, espero les haya servido. Entonces, volviendo al tema, la primera etapa que para mí es muy importante en este proceso de gestión, ¿cierto? Es la higiene teórica. Cuando uno habla de ejercicio clásico, uno dice, oiga, ¿la higiene teórica qué es? Es donde están los procedimientos, las normas, los procedimientos de evaluación, pero ¿qué sería la higiene teórica en mi empresa? El programa. Entonces, ¿qué debería tener un programa? Empecemos a tener tips. Primero, ¿en qué momento, de acuerdo a la valoración de peligros, digo, este peligro requiere valoración? Entonces, ojo, ¿dónde yo saco mi necesidad? Utilicemos GTC 45. GTC 45 me habla de 4 niveles de riesgo, ¿sí o no? Diciendo creo que el 3 y el 4 es intolerable y que necesita cambios. Yo puedo decir que si tengo niveles 1 y 2, que son bajos, pues no requiero medición de cuantificación porque en teoría yo estoy identificando que ese peligro no es tan nocivo, tan crítico como requiero. Pero si pasa 3 y 4, digo, oiga, no, tengo que pasar una valoración técnica. Entonces miren que ahí es la primera llave de decir, en este momento necesito abrir la medición ambiental de ruido. ¿Mm? Ahora, ¿qué también tendría que decir? ¿En qué momento aplico qué tipo de medición? Oiga, pues, digamos que ya en la gestión podemos entender que hay mediciones de ruido por sonometría, por dosimetría. En el caso del ruido, medición de estrés térmico. ¿Qué metodología quiere que la empresa se utilice? Como cuando uno utiliza batería de riesgo psicosocial o análisis para que pueda ser comparativo el uno y el otro, que las evaluaciones sean iguales. Recuerden que yo siempre tengo que evaluar al final el impacto de un lado al otro. Y es importante saberlo. Si yo fuera una empresa un poco más avanzada, también buscaría cómo yo clasifico el peligro. ¿Por qué? Porque como no está legislado realmente desde la legislación colombiana, hay empresas que utilizan unas valoraciones de peligro, otras y otras, y cuando yo quiero hacer esa comparación a lo largo del tiempo de la gestión, no puede ser comparable. Entonces yo a mi problema debería decir de mediciones, señor, yo necesito que usted me evalúe por este método y me entregue los resultados bajo este peligro. De esta manera yo puedo comparar, ¿cierto? Y hay un paso importante y es, miren que yo estoy hablando de algo supremamente importante que deberíamos tener presente, ¿sí? Y es dónde o quién define las mediciones que también puede estar documentado ahí, ¿sí? Hay empresas, vuelvo y repito, un poco de tamaño y por proceso productivo, muy interesantes, en las cuales, ¿cierto? Indica que un agente externo, como puedo ser en mi caso, que soy experto en el área, vaya a hacer un diagnóstico inicial. Pero el diagnóstico es el recorrido, conocer el proceso, las enfermedades laborales, porque todo esto aporta a la necesidad de medición, ¿cierto? O el administrador en la empresa debería reconocerlo bajo el análisis, inclusive, volvemos al cuento, el planear. Cuando uno habla
de la planeación de actividades y el cronograma de actividades que vamos a desarrollar se puede hacer de esa manera. Entonces, miren lo importante que es la documentación aquí en esta higiene teórica, donde no se ha arrancado el proceso y es lo que nos viene a la charla del día de hoy. Porque realmente saber esa ruta es importante, saber en qué momento se define o no. Posteriormente a esto, uno puede decir, bajo esos peligros o esa clasificación de peligros que me gusta trabajar con J-Rock y muy de la mano de la jerarquía del control, de acuerdo al nivel de peligro que tengo, es decir, esa clasificación baja, media, alta, muy alta, ¿qué tipo de control voy a hacer? Ah, me va a quedar en el control nomás administrativo que puedo hacer yo y EPPs. Ah, perfecto, porque el riesgo es bajo. Pero si tengo la posibilidad de una enfermedad, o es más, tengo un caso sospechoso, ya cruzándolo con medicina, pues definitivamente yo no me puedo quedar en charlas, rotación de personal, EPPs y examen de seguimiento, sino tengo que impactar la fuente. Y para impactar la fuente ya es un control más adelante. Y eso debería estar documentado para que la misma empresa sepa y socializárselo a la gerencia, a las demás áreas, para que ellos sepan que la intervención se requiere porque hay un riesgo para la salud ahí. Y que no solo depende del presupuesto y actividades que pueda generar el área de seguridad en el trabajo, sino que involucra a toda la empresa, como dice la norma. ¿Mm? Y a su vez, por último, en esta higiene teórica, pues uno plantea los indicadores. Entonces miren que ahí ya vamos viendo esos componentes. ¿Cómo sería la gestión? Que era lo otro que les planteaba. Entonces, ya después de obviamente conocer mi empresa, pues lo primero que yo les digo, y como les digo es el punto de partida, es nuestra IPBR. De ahí podemos hablar de un segundo paso en la gestión, que sería la higiene de campo. Y en la higiene de campo, ¿hmm?, entendemos que es como el hacer, pero se divide en dos etapas muy importantes. Hay un fallo muy grande, y no estoy hablando de ustedes, sino en general que se presentan, y es que las empresas muchas veces no conocen por qué van a medir, qué esperan de la medición, qué resultado van a tener, ¿sí? Sino simple y llanamente, tengo RUC, me pide, ahorita que hay que subir los estándares me piden mediciones ambientales, hagamos iluminación y ya, pero no entienden como lo que hay que evolucionar detrás de eso para tener una adecuada gestión. Entonces, dentro de la higiene de campo, si uno traduce lo que dice el manual de la AIA, uno tiene que hacer un reconocimiento inicial. Ese reconocimiento inicial es como una profundización que yo recomiendo se haga, ¿sí?, desde el punto de vista de lo que me arrojó la IPBR. Es decir, yo encontré que en esta área tengo peligros, entonces tengo que ir mucho más al detalle. Entonces ahí tengo que mirar qué factores ambientales, cuántas personas realmente hay en el área, qué herramientas utilizan, si hay enfermedades laborales, y con toda esta información procesar y determinar cuántas mediciones requiero. Entonces yo puedo decir que paso 1 del programa de gestión, identificar el nivel desde el punto de vista cualitativo, ¿cierto? Desde el punto de vista cualitativo de la enfermedad. Paso 2, digo, del riesgo. Paso 2, ya una vez identificando esos puntos de mi PBR que me marcan un peligro medio o alto, donde en teoría pudiese a futuro tener enfermedad laboral por peligros físicos, aplico esto que se llama la encuesta higiénica o esa profundización. El término encuesta higiénica viene, como les digo, de la traducción del manual de AIA. Y en ese momento, yo ya puedo decir, tengo y ya sé por qué lo quiero evaluar. Ojo al término. ¿Por qué yo lo quiero evaluar? Y entonces identifico cuántas mediciones y en qué características las voy a hacer. Ya teniendo esto, el 99% de empresas no tienen equipos de medición. Entonces nos apoyamos con la ARL o contratamos a un proveedor que nos haga las mediciones, pero ojo, yo aquí ya expreso mi necesidad, ¿sí? Es decir, yo necesito que me mida humos metálicos los miércoles, que es el día de mayor medición, va a estar funcionando la campana de extracción y le necesito 3 puntos porque tengo tantos soldadores y esa es una muestra representativa. Eso es lo que uno debe decir. Ah, ya con eso, a usted ya contratan, entonces uno, ya como yo higienista,
hago lo que es la higiene de campo. Entonces ya selecciono el método, ¿de acuerdo? La higiene como tal es exacta y es muy de ingeniería. Entonces, tiene métodos exactos, equipos y procedimientos y voy en las características. Y aquí es algo muy importante. Si son empresas que necesitan mediciones muy concienzudas, háganle seguimiento a los proveedores. Que eso que ustedes les dicen la necesidad le quede claro antes de la evaluación, que ustedes supervisen que la evaluación se haga en esos parámetros que reconoció la encuesta para que el informe resultado de esa evaluación obedezca a eso. Porque es que muchas veces dejamos al señor de las mediciones solo y obviamente después el informe no obedece a lo que yo necesito validar o evaluar. Entonces, también es importante, en muchas empresas, llego yo y me sacan lista de chequeo, verifico el serial del equipo, que el equipo sea, que me mande la licencia del señor antes de, para saber que puede hacer higiene industrial. Todo eso puede estar ahí metido en nuestro programa. Luego, obviamente, pues, el higienista va a hacer la medición técnica y pasa a una parte analítica, y la parte analítica normalmente la hacemos las personas que hacemos evaluaciones, que es coger esos valores que obtuvimos de las valoraciones de acuerdo al método, o sea, la intensidad del ruido, la aceleración o la fuerza de la vibración, compararla contra un límite permisible, ¿cierto? Compararla contra un límite permisible y con base en ese límite permisible damos una respuesta o una calificación del peligro, más bien lo que estamos hablando, o sea, calificar el peligro, que es calificar exactamente si dio alto, medio, bajo, y analizar el por qué dio alto, medio, bajo. O sea, no solo decir, dio alta la luz, no, porque dio alta la luz, no es que la fuente está muy pegada a la esta. Y ojo, las recomendaciones que damos los higienistas, o sea, las personas que medimos riesgos físicos, tienen que ser validadas por la empresa. Nosotros vamos normalmente una vez un día o dos veces. No conocemos todavía idiosincrasia. Entonces muchas veces yo puedo decir, mire, para mí lo más ideal es cambiar la iluminación, pero resulta que es un proyecto a 6 meses. Entonces ahí es donde vamos a nuestra cuarta etapa, que es la higiene operativa. Y es donde ustedes, como gestores, deben primero que todo, y eso lo pide la resolución 312, verificar que el informe tenga los parámetros técnicos que dice la empresa. Entonces muchas veces hay que revisar los informes y no solo irnos a la parte de resultados, conclusiones y recomendaciones, sino hay que revisar los certificados de calibración, las licencias, el procedimiento, revísenlo todo muy bien, analícenlo y bajo este resultado que tengan, plasmen en un documento cuál va a ser su medida de control. Normalmente la teoría de los sistemas de gestión me plantea a mí que los controles los debo plantear normalmente bajo la jerarquía del control. O sea, es decir, de acuerdo a ese nivel, si es bajo, pues yo me puedo ir con controles de barreras blandas que involucran a los trabajadores. Pero yo no puedo decir que si tengo un ruido excesivo de 100 decibeles, el único control va a ser colocarle protectores auditivos, porque sabemos que la teoría me va a decir que ese EPP no es efectivo y ahí a futuro voy a tener muy seguramente un foco de enfermedad laboral. Entonces debo empezar a decir, ¿lo puedo eliminar? ¿Lo puedo sustituir? Ah, no, hay que hacer un control de ingeniería, vamos a insonorizar. Ah, bueno, ¿será que SST puede decir que va a insonorizar? ¿Cuánto vale insonorizar? Venga, y es que hay que parar la producción porque hay que parar el motor. Ah, bueno, y producción está de acuerdo en eso. Ahí es donde les digo que en esta etapa del control es donde ustedes deben, primero que todo, y recuerden que lo mismo, la 3.2 dice que solicitar ecopaces involucrar a las demás áreas, y aquí es donde se tiene que articular con el CST y es, venga, ¿cuáles o cómo yo planteo planes de acción, acciones correctivas, acciones preventivas y que esté documentado? Entonces miren que cuando yo hablo de la documentación, y volviendo a la primera, hablo de cómo yo debo decir un paso a paso en el cual la evaluación, y aquí es el mito que quiero quitar con estas charlas, es la administración, los programas de gestión de peligros físicos, no solamente es el peligro físico de la medición, tiene toda una gestión por detrás, desde la identificación, el hacer
que obviamente es la medición, su análisis y el control. Y obviamente, una vez yo controle, revalúo, ¿sí? Y eso es lo que me plasma. ¿En dónde está esto? Miren, volvemos a nuestro decretico. Toda empresa debe hacerlo de forma cíclica. Miren que aquí tampoco me dice las rutinas de medición. Simplemente me dice, cuando cambien las cosas, revalúe. En teoría, los periodos de revaluación en Colombia, bajo, digamos, el esquema planteado son anuales, pero para peligros físicos hay referencias. Yo les recomiendo, digamos, leerse las gatillos, digamos, la hipoacusia, de acuerdo al nivel del ruido, dice que las mediciones de ruido pueden ser cada 2 años o cada 5 años, de acuerdo al nivel. Entonces, miren, yo no estoy diciendo. El autor J. Rock, que también está ahí, nos puede dar nociones para químicos en algún punto, ¿cierto? Obviamente, cuando yo intervengo, la condición cambia, hay que reevaluar. Y con esa reevaluación también valoro si mi intervención fue efectiva o no, que es uno de los indicadores que podríamos tener. ¿Qué otros indicadores podemos tener? El de enfermedad laboral, el de ejecución del cronograma. Y aquí hay algo importante. Yo decía que cómo se armoniza. Miren, artículo 2, 2, 4, 6, 21. Aquí también dice ejecución de un cronograma de mediciones ambientales. Entonces, cuando yo planeo bien y hago esos 2 primeros pasos de gestión antes de medir, yo en teoría, a principio de año, debo decir que voy a medir, dónde voy a medir y que esté obviamente dentro de mi presupuesto. Las mediciones ambientales tienen un costo alto, las de físicos no tanto, pero es un costo significativo que debemos incluir obviamente dentro del presupuesto que está dentro del sistema de gestión. Entonces miren cómo vamos engranando todo. Entonces, de esa valoración que yo hago normalmente en diciembre en las empresas o en enero para cerrar el año, debo mirar qué cambió, qué no cambió, qué pasó para plantear nuevamente este cronograma, ¿sí? Puede que aquí nos haga la estrategia exacta. Puede que digamos, ok, vamos a evaluar ruido en mayo. Y mientras que yo la planeé, hago ese reconocimiento para sacar lo que llamo la estrategia de evaluación para poderlo medir. ¿Mm? Entonces miren que todo lo que hemos venido hablando enmarca el ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar, actuar. ¿Cierto? Donde, vuelvo y le repito, lo importante aquí es darle la valoración y el tratamiento de gestión a los peligros. No simplemente que llegue el auditor y diga, sí, aquí tengo el documento de mediciones ambientales, acá está el informe. Y el plan de acción y la gestión y cómo se mide. Entonces, básicamente, ¿qué debe tener la gestión? Entonces, un diagnóstico inicial a una línea base. ¿Sí? Que es lo que les digo, ¿de dónde partimos? De la IPBR, que debe estar documentado. Una identificación de las necesidades de la evaluación que se requiere. Una documento guía cuando se necesite. O sea, cuando tengamos de pronto 2 o más peligros físicos que realmente impacten a la salud del trabajador. Un cronograma de mediciones. Un seguimiento a las evaluaciones, que es lo que yo les decía. Un análisis de resultados y plantear acciones de mejora con las demás. Esto no es nuevo. Miren, yo les voy a mostrar una diapositiva que es la final de nuestro ejercicio, ¿cierto? Que la saqué de la enciclopedia de la OIT de los años 80. Entonces hablaban del problema higiénico, llámese problema higiénico, peligro físico, peligro químico, ¿cierto? Donde miren que ahí habla de la identificación, qué se identifica, qué tipo de medición y está la valoración. Todos esos primeros grupitos que ustedes ven ahí son todo el tema de identificación. Y después me habla de una valoración, que es la medición, solo un paso. Y entonces él habla de calificarlo en 2 partes, en una condición segura, o sea, donde no hay riesgo. Entonces, mire, mediciones periódicas de control, es decir, hay que verificar periódicamente que esas condiciones se mantengan, pero si no, hay un control, donde obviamente puede ser un control ambiental, que es el tema de todo el tema de controles de ingeniería y demás, y un control a los expuestos, que son administrativos, EPPs, y también inclusive pues la vigilancia médica, y a su vez vuelve y hace el ciclo para que quede normalmente. Entonces miren que nosotros estamos hablando de eso desde hace mucho tiempo. ¿Listo? Espero les haya gustado este tema. Voy a nuevamente a mirar qué tenemos de preguntas en nuestro chat. ¿Mm? Vamos a mirar qué preguntas tenemos del chat. Listo. Aquí tenemos una pregunta de Sonia Pinzón. ¿Cuánto tienes bastante rotación por varias empresas? ¿Cómo logras evidenciar que las empresas adquieren la disminución de la salud? Bueno,
Acá el tema, ¿cuál sería? Entonces, ¿tú cómo lo evidencias? Hay dos cosas. Realmente aquí el profesiograma viene a generar una parte muy importante y es esos exámenes de ingreso, cómo llega la persona. Entonces, ¿cómo los hay ya? Pues mirando o haciendo un paralelo entre la condición de salud que evalúas, porque recuerda que el profesiograma está evaluando a eso. O sea, digamos, yo le hago audiometrías a una persona que esté expuesta a ruido, no a cualquier trabajador, sino a que está expuesto a ruido. Gatizo por lo menos recomienda evaluación de ruido por encima de 80 decibeles. ¿Y cómo sale? Entonces, fíjate que a pesar de que hay rotación, yo puedo decir cómo entró y cómo salió. Por eso la importancia de ahí se puede tener. Y recuerda que en momentos tan cortos de alta rotación, posiblemente una enfermedad laboral no se puede incubar. ¿Listo? Aquí, hipoacusia sensorial producida por los trabajadores, nunca la evaluaron. No, hay un tema. Cuando tú haces una matriz de peligros o un estudio de puesto de trabajo, estoy respondiendo nuevamente la pregunta de don Mario, que dice, doctor, hipoacusia neurosensorial producida por el trabajo, nunca la evaluaron. ¿Qué se debe hacer para que sea valorada como enfermedad laboral? Las EPS mandan normalmente un requerimiento de un estudio de puesto de trabajo que puede ser retrospectivo. Entonces, muchas veces cuando no se valoró, siempre y cuando el proceso se mantenga, uno puede homologar a un trabajador que esté haciendo la misma actividad para, en teoría, verificar cuál fue el posible nivel de exposición. Pero recuerden que miren que por ley hay que hacer evaluaciones ambientales y las empresas deberían, como un documento del sistema de gestión mínimo, guardar esta documentación cada 20 años. Recuerden que si no, normalmente hay presunción de enfermedad cuando se identifica claramente la relación factor de peligro, exposición, y si no hay valoración, normalmente la van a calificar como enfermedad laboral. Entonces, por eso es importante hacer esas evaluaciones. Si no, normalmente uno en lo posible trata de hacer una reevaluación retrospectiva. Bueno, aquí Milena Arismendi. Buen día. ¿Qué criterios se deben tener en cuenta para estar seguros que se necesita una medición ambiental? Bueno, eso depende realmente, obviamente, como te estoy diciendo, la valoración de cada tipo de peligro físico. Yo te recomiendo que, como les decía, si tenemos 4 niveles en GTC 45, digamos a esas áreas o procesos que identificamos en medio o en alto nivel de exposición, con esa primera evaluación a priori, pasar a la cuantificación de una medición ambiental. Y esos primeros criterios, para tú saberlos, en el anexo E, si no estoy mal, de la GTC 45, ahí están medianamente definidos donde uno puede guiarse para decir se requiere o, digamos, se prioriza o no un nivel alto, medio, bajo, y en medio y alto, uno dice, si está en medio alto, pasamos a hacer medición de una vez. Don Mario Galvez, pero este riesgo físico por ruido a través del tiempo puede aumentar por desgaste en los equipos. Claro, obviamente, por eso decía que la matriz de peligros toca reevaluarla, pero pues obviamente uno en teoría debería tener la sensibilidad. Inclusive uno se puede apoyar muchas veces para una evaluación a priori en los sonómetros estos de aplicación, no como la validación de la medición, sino como un pequeño test, como el que yo les colocaba el de la manito, para identificar si hubo alguna evaluación o no. Lo que pasa es que tampoco uno puede decir que por desgaste todos los años va a pasar. Por eso es importante buscar la forma de que la persona que haga esa primera valoración de la IPVR sea muy acertada, no sea una persona normalmente, miren que cuando uno habla de eso dice que involucra a todas las partes, personas, inclusive el de mantenimiento de la empresa le puede decir, no, el motor está bien, o no, mire ese motor, si desde hace un tiempo está sonando feo y demás. Y ahí es donde uno empieza a cambiar la valoración de la IPVR y te abre la puerta a la reevaluación. ¿Mm? Buen día, nosotros somos una constructora y a veces se trabaja en plataforma en el mar, que dura un mes o menos. ¿Cómo se manejarían las mediciones ambientales? En oficina somos 2 personas. Interesante. Pues uno debería ir a la plataforma alguna vez, porque si tus trabajadores están allá, uno debería medir allá. Yo como higienista he medido en plataformas petroleras offshore, he tenido la particularidad en buques viajando, en locaciones de las que ustedes quieran ver, en hidroeléctricas, cuando estaban construyendo el túnel de la línea, estaba en túneles y demás. Y uno obviamente porque ustedes no saben en esos proyectos donde puedan tener, si bien es cierto, van cambiando de plataforma, la labor se mantiene.
y uno empieza entonces a evaluar. Digamos, me pasa mucho con los taladros de perforación. Los arman en diferentes sitios, pero uno se da cuenta que después de 3 o 4 mediciones, con el paso de los años, el ruido se mantiene. Entonces uno ya puede decir, ok, evalúo esta sí, esta no, pero con el paso de la identificación y ver qué medidas de control debo tomar para que, ojo, puede que cambie la locación, pero si mi personal se mantiene constante, el ruido lo va a seguir afectando muy seguramente en similares condiciones en la población donde esté, ¿cierto? Bueno, definitivamente, pues espero que con esta charla solucione casi todas, no, solucione todas las dudas que tengan. Espero les haya gustado. Le voy a pedir el favor a Angélica que rápidamente en el minutico que nos queda nos ayude con el sondeo. Les agradezco toda su disposición y espero les haya gustado la charla. Los invito, recuerden, a nuestro conversatorio del 21 de mayo. Entonces, para cerrar nuestra acción educativa, Angélica, por favor, te agradezco. Vamos a mirar y vas a ver que la apreciación del tema por parte de nuestros asistentes va a ser muy buena. Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio con nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. ¿Qué es higiene industrial? Ciencia que trata peligros físicos, químicos, biológicos. B, limpieza de maquinaria. C, rutina de aseo en planta. Bueno, vamos a conocer los resultados de esta primera pregunta. Dice A, ciencia que trata peligros físicos, químicos, biológicos, 93%. B, limpieza de maquinaria, 3%. C, rutina de aseo en plantas, 4%. ¿Cómo nos fue con esa, Inge? No, excelente. Fíjate que definitivamente todo el mundo y el 93% da la respuesta aceptada a nuestra inquietud. Entonces, muy bien, digamos, la nuestra primera pregunta. Siguiente pregunta, por favor, Angélica. Bueno, la siguiente pregunta de nuestro sondeo final. Dice, ¿cuáles son las etapas de la higiene industrial? A, etapas A, B, C y D. B, teórica, campo, analítica y operativa. C, inicial, intermedia y final. Vamos a conocer el resultado de la segunda pregunta. Dice A, etapas A, B, C y D. Un 5%, B, teórica, campo, analítica y operativa, 86%, y C, inicial, intermedia y final, 9%. ¿Cómo nos fue No, con esa? ¿Pasamos? perfecto. Sí, pasamos y muy bien, creo que se apreció, y es que hay que entender que estas etapas son las que desarrollamos dentro del programa. O sea, más que colocar un documento, lo que yo o lo que queremos dentro de esta charla o esta acción educativa es identificar los procesos y actividades del programa que están enmarcados en esas etapas de ejercicio de higiene industrial. Última pregunta, Angélica, para acabar el día de hoy. Listo, Inge. Vamos entonces con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo. 3 componentes de un programa de gestión de riesgos físicos son A, identificación, evaluación y análisis. B, evaluación, control y capacitación. C, identificación, evaluación y control. Vamos a conocer el resultado de esta última pregunta. Dice A, identificación, evaluación y análisis, 10%. B, evaluación, control y capacitación, 4%. Y C, identificación, evaluación y control, 86%. ¿Cómo nos fue en esta, Inge? No, muy bien. Miren que la respuesta está basada en la definición de higiene industrial de la AIA, que dice que es la ciencia de la identificación, evaluación y control. Y entonces, nuevamente les reitero, la idea de esa charla siempre fue que identificaran que el ejercicio no son solo hacer mediciones, sino todo lo que se debe gestionar y que eso simplemente es una prueba que requerimos o una actividad que se requiere dentro de una gestión más grande que requiere unos peligros físicos. Angélica, muchísimas gracias por el espacio. A Positiva, muchas gracias por el espacio. Esperamos encontrarnos nuevamente, como les digo, el día 21 de mayo para nuestro conversatorio que va a ser muy, muy interesante. Disculpen si nos pasamos hoy 5 minuticos, pero fue por los problemas técnicos al inicio, que creo que nos solucionamos bien el día de hoy. Mil y mil gracias por el espacio y un feliz día para todos. Bueno, gracias a ti, ingeniero, por tu intervención en esta acción educativa de tu comunidad y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. De igual forma, queremos agradecer a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento
las presentaciones, las acciones educativas y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.